Buenas tardes, diputada. Es un gusto tenerla en este espacio y bueno, esperamos que sea un podcast muy interesante. Hola Paula, gracias. Estaba ansiosa de estar en presente. Muchas gracias. Empezando con la primera pregunta. ¿Quién es la diputada Samantha Nogales y cómo llegó a ser diputada? Bueno, soy cochabambinísima, soy comunicadora social, tengo una maestría en comunicación política en Madrid. También soy gestora cultural, me he dedicado al arte mucho tiempo de mi vida y llego a ser diputada porque me invitan a Comunidad Ciudadana para trabajar en el programa de gobierno en temas culturales, ¿no? En temas netamente culturales y apoyando un poco en lo comunicacional. Y después nace la invitación para ser candidata y una oportunidad así, además de Carlos Mesa, que era una persona que yo por el tema histórico admiraba mucho, entonces sí había aceptado la oportunidad del 2019 y también el 2020. Justamente hablando de su gestión como parlamentaria en estos 5 años, quisiera saber tal vez qué logros destaca usted en estos 5 años o si aún tiene proyectos en lo que resta del año. ¿Sabes qué? Uno de los proyectos de ley, creo yo, un logro que hemos tenido, digo, porque siempre se trabaja en equipo, es el proyecto de ley del Registro Nacional de Deudores de Asistencia Familiar, porque es un tema latentísimo en Bolivia. Bolivia, junto a Perú, encabezan la cifra, digamos, de familias monoparentales que no tienen la asistencia familiar garantizada. Entonces, en Bolivia, de 10 familias monoparentales, solamente 2 reciben asistencia familiar y 8 no, que significa que 8 familias monoparentales, con la cantidad de hijos que sean, no tienen garantizadas la salud, la educación, la comida, el día a día. Entonces, teníamos que ver cómo garantizar esto. Y hemos revisado la normativa en países de la región y resulta que todos los países de la región tienen una normativa que tiene que ver con este registro y menos Bolivia. En Bolivia sí está penado por cárcel, pero, por un lado, la prisión preventiva en Bolivia ha hacinado las cárceles de nuestro país y a esas mismas cárceles entran los padres o madres deudores de asistencia familiar y no necesariamente pagan la asistencia familiar, porque lo máximo que puedes estar son 6 meses, sales los 6 meses y puedes no haber pagado, pero tienes que salir por norma, entonces no te garantiza eso. Y con esta ley lo que estamos, ojalá se logre, porque estamos esperando que se trate en la Cámara de Diputados, porque en la comisión ya ha sido aprobado por unanimidad, es que se limite a los o las deudoras de asistencia familiar en ciertos trámites, por ejemplo, en sacar pasaporte, en salir del país, en casarse de nuevo, en sacar créditos bancarios, se va a retener parte de su salario para pagar la asistencia familiar, los ahorros de la gestora también se van a retener para la asistencia familiar, entre otras cosas, pero más o menos es eso, es como unas limitaciones en lo cotidiano, en sus trámites cotidianos. Si no pagas asistencia familiar no puedes hacer ciertas cosas, porque además le estás quitando tú la oportunidad a tu hijo o a tu hija de poder acceder a educación, a salud, a vestimenta, a comida del día a día. Entonces, si tú limitas a tu hijo, bueno, te vamos a limitar también a ti por irresponsable. ¿Y cómo usted llegó a tener esta iniciativa? Es decir, además de la cultura, ¿usted tiene algún interés por el tema de tal vez padres monoparentales, como usted lo mencionaba? Sí, específico? yo vivo en una familia monoparental, vivo con mi hijo y he tenido, los parlamentarios somos representantes de cierta población. Yo me siento representante de las mujeres madres solteras que crían a sus hijos solas. Y cuando yo he metido una demanda para asistencia familiar, que nunca pensé meterla, y me pasó que sí, y dentro de mis privilegios, que puedo contratar abogado, que puedo hacer seguimiento a mis casos, que tengo el conocimiento un poco para hacer el seguimiento a esta mi demanda, me he dado cuenta que hay mujeres e incluso hombres que no tienen esos privilegios. Y en los juzgados de Bolivia, en este caso en Cochabamba, porque soy de Cochabamba, en el juzgado de Cochabamba he visto cómo cientos de personas están peregrinando para tener asistencia familiar. Y ahí me he dado cuenta que era una necesidad urgente social de nuestro país. Y además que para mí se ha vuelto fundamental también el trabajo por la niñez y la adolescencia de nuestro país. Creo que si nosotros no trabajamos para garantizar los derechos fundamentales de los niños y adolescentes,
no podemos hablar de absolutamente nada más, ¿no? Porque ellos no solo son el futuro del país, que es algo que siempre se dice, sino que son el todo de un país. Si tú no garantizas los derechos fundamentales, como el derecho a la vida de un niño o un adolescente, estás chao, estás perdido, no tiene sentido nada de lo que hagas. Uh-huh. Y respecto justamente a los derechos del niño y adolescente, ¿por qué cree que existe este defecto dentro del sistema tal vez judicial? ¿Cree que viene por parte del gobierno en específico o cuáles son sus deficiencias y por qué estamos en este estado? Mira, tiene que ver precisamente por lo que te digo, ¿no? Primero, que la asistencia familiar se calcula en base al 20% del salario mínimo, ¿no? En caso de que no trabajes o ganes el salario mínimo. Primero, ¿qué haces con 500 bolivianos? ¿No? Nada. Si tienes, porque no necesariamente es 500 por hijo, a veces es 500 por los dos o por tres. Depende del juez y depende de los ingresos, depende de mucho, es muy subjetivo. Pero ¿qué haces con, ya ponte 500 bolivianos por un hijo? No puedes. Colegio, comida, alquiler de la casa si quieres, si es que no tienes casa propia, no alcanza. En el mejor de los casos, ponte 1.000 bolivianos, ¿ya? Pero lo que pasa es que simplemente no pagan porque existe una irresponsabilidad total. Cuando se disuelve un matrimonio o cuando tienes simplemente tus guaguas de manera, no te has casado pero tienes tus guaguas, no existe una responsabilidad de parte de la otra persona. Y siempre digo de parte de la otra persona porque son hombres y mujeres los que deben. Se ha un poco satanizado este proyecto de ley porque decían es de feminazis que quieren, ¿no? La clásica, pero existen hombres que están al cuidado de sus hijos que no reciben asistencia familiar. Volvamos al problema. Como te decía, Bolivia tiene la pena de cárcel para quienes no pagan asistencia familiar. Pero ¿qué pasa? Cuando tú, como cuidador o cuidadora, metes la denuncia a un memorial al juzgado de familia, sale la liquidación, ¿no? El juez te da la razón, no ha pagado tantos meses, sale la liquidación y tiene 3 días hábiles la persona para pagar esa liquidación. No paga en 3 días hábiles, sale la orden de apremio. Con esa orden de apremio, tú tienes que ir a buscar a la persona, tú, la cuidadora o el cuidador, tienes que ir a buscar a la persona, buscar a un policía, debería ser algo más práctico, el juzgado debería darte el policía para que tú vayas, pero no, tienes que buscarte al policía para ir a buscar a la persona que se ha ido del país, o se ha ido del departamento, se ha cambiado de casa, o simplemente se oculta, no lo encuentras nunca. En el mejor de los casos, encontraste a la persona. Para meter a la cárcel a esta persona, tienes que ir a los gobernadores de las cárceles, al gobernador de la cárcel que te ha tocado, porque el juez te dice, tiene que entrar a este centro penitenciario, tienes que ir y te dicen, no hay campo, porque estamos hacinados. No, o sea, aquí entran 200 y están 1.200, entonces no hay cómo va a entrar. Entonces tienes que hacer un montón de cosas, incluso pagar al policía, pagar al gobernador para que pueda entrar. Entra a la cárcel. Solamente puede estar hasta 6 meses. Hay personas que sí, por no estar en la cárcel pagan, pero hay otras que prefieren estar los 6 meses y no pagar. Salen al 6º mes y un día salen y no pagaron la asistencia familiar, entonces no garantizas el pago de la asistencia familiar con esa metodología, digamos. No la estamos eliminando, es este RENAF, que se llama RENAF, el registro, es previo, digamos, a esto, y en otros países ha funcionado muy bien y según los estudios que hemos hecho acá, pareciera que va a funcionar muy bien en Bolivia porque las limitaciones son cotidianas, ¿no? Entonces, si tú quieres salir del país y no puedes porque no pagaste asistencia familiar, vas a tener que pagar lo que debes para poder hacer tu trámite. Si tú quieres ir al banco a sacar un crédito, el banco te va a decir, porque va a salir en el sistema, que al ser tú deudor de asistencia familiar, para el banco también eres un riesgo, porque como no eres buen pagador de asistencia, puede que seas mal pagador para un crédito. Entonces el banco también te va a hacer ciertas observaciones con ese tema, ¿no? Entre otras cosas. Entonces creo que sí va a funcionar, esperemos que se solucione con esto el sistema, pero primero esperemos que se apruebe en el Parlamento. Como les decía, el proyecto está aprobado por mayoría absoluta en la Comisión de Derechos Humanos. Ha habido unanimidad entre el masismo, entre Creemos, entre Comunidad Ciudadana, porque hemos visto que el bien mayor es el bienestar de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, esperemos la voluntad política del presidente para que convoque.
Justamente hablando de los problemas que justamente usted trata de solucionar, usted menciona que viene a través de una irresponsabilidad de parte de los que no pagan la asistencia familiar, independientemente de que sea hombre o mujer, pero también menciona el tema de que a veces uno tiene que ir a pagar al policía, al gobernador de la cárcel, justamente esos defectos, de dónde vienen y cómo solucionar los defectos respecto a, tal vez si la palabra sería coimear, digamos, a los policías, inclusive a los gobernadores. Claro, claro, coimear está mal. ¿Y cuál es la palabra mágica en nuestro país que nos hemos olvidado hace mucho tiempo? La institucionalidad, ¿no? Si el juez o el juzgado agarra y te dice tiene que entrar atrás del centro penitenciario y aquí está el policía con el que se... Primero, ¿te imaginas tú que tengas que tú ir a buscar a la persona que sabe Dios por qué no están juntos o lo que sea? O sea, ya de ahí está mal, ¿no? Ya de ahí está mal. Entonces, yo creo que es una cuestión cultural que tiene que ver con la falta de institucionalidad de nuestro país y es que, como tú decías, se coime en todo y está mal, y es el sistema y está mal, el sistema está mal, entonces hay que hacer un cambio, ¿no? Un cambio total, y creo yo que el cambio total viene de la mano de un cambio de gobierno, porque son más de 20 años, ¿no? Alrededor de 20 años del masismo, que lastimosamente ha deformado todo lo que es institucional en Bolivia. Entonces tiene que ver con eso también, y quizá también con una cuestión cultural, ¿no? Entonces, para evitar estos temas que nos estamos enfocando en esta de la asistencia familiar, para evitar la coimeada al Paco y evitar la coimeada al gobernador, vamos a tener que tener estas medidas previas para no llegar a eso necesariamente, ¿no? Porque otro tema importantísimo, con el que también hemos trabajado en algún momento, es el tema del hacinamiento de las cárceles por el tema de la prisión preventiva, que también hay que verlo, hay que revisarlo urgente. Hace 2 años aproximadamente, me salgo un poco el tema, metieron presa a Dana Palavecino, una enfermera que supuestamente era la raptora de un bebé y que al final no era ella, que le habían creado el caso, y ha estado en la cárcel durante 2 meses y medio aproximadamente, y luego apareció la raptora real, se entregó y la tuvieron que soltar, y nosotros hemos hecho seguimiento a ese caso y ahí hemos visto el hacinamiento con prisión preventiva y con casos inventados para que la policía heroicamente salga a decir que han resuelto un caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tema cárceles es otro tema también pendiente. Y quienes quieran ser candidatos a la presidencia van a tener que ver el tema cárceles, el tema de garantizar la institucionalidad, el tema de evitar las coimas, ¿no? Entonces, creo que los candidatos, en vez de pelearse, deberían estar enfocándose en las soluciones reales para el país. Creo que esta aprobación unánime que se dio en la Comisión de Derechos Humanos, como usted lo menciona, es algo muy excepcional y que pasa muy pocas veces en la Asamblea Legislativa. Y justamente le quería hablar de esto. CC, esta bancada, empezó al inicio unida y poco a poco empezaron a salir diputados que llegaron a abandonar tal vez esta sigla política, esta alianza política. Entonces, ya no se estaría hablando del MAS como oficialismo, sino también el fraccionamiento que existe entre la levista, arcista, algunos que los denominan como tránsfuga a favor de Manfred, o simplemente ya disidentes de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo fue el inicio de su gestión parlamentaria con una bancada unida? ¿Cree que empezó unida? ¿Y cómo es ahora tener un parlamento fragmentado, no solo por partidos o alianzas políticas, sino por alas de todo tipo? Mira, sí, al principio hemos empezado cohesionadísimos, con la esperanza de cambiar el país, creo que, porque además que todos éramos nuevos en política, ¿no? Bueno, la mayoría éramos como emergentes, nuevos en política, quieres entrar a cambiar el mundo, cuando te das cuenta y aterrizas no había sido tan fácil, pero sí era una bancada cohesionada, muy interesante, con perfiles muy interesantes, pero ¿sabes qué? Los que se han ido, qué bien que se han ido, porque la gente que no sirve es la gente que desde el principio muestra esa cara doble y no sabe qué hacer y se desespera, y el transfugio es algo que está mal. Entonces, si se han ido por tránsfugas, bien que se hayan ido, y quienes quedemos hasta el final seremos las personas
idóneas, creo yo, para no solamente meritocráticamente en cuestiones técnicas o políticas, sino humanas, porque en política somos personas y el tema humano se olvida mucho, y creo que los principios, la ética es fundamental, y que se puede construir con personas que tienen esos valores, ¿no? Hasta el final. Y tu pregunta, ahora, ¿es más complejo el trabajo fraccionándonos todos? Sí, ¿no? Porque, por ejemplo, para proyectos, porque generalmente sigues líneas, ¿no? Por ejemplo, Comunidad Ciudadana, que ahora somos, digamos, una parte, si quieres verlo así, vamos a seguir una línea que la definimos en reunión, digamos. Los tránsfugas del Manfred van a decir otra línea, y los tránsfugas de Creemos, porque Creemos creo que está en 4 fraccionado, no sé, y son solo 11, 2 van a estar en una línea, 2 en otra, 3 en otra. El MAS con el levismo va a tener una línea, el MAS con el arcismo otra línea, y creo que hay una nueva línea que le sigue al andrónico que va a tener otra línea. Entonces son como 7 líneas distintas, y si te das cuenta no vamos a tener mayoría absoluta para nada, ¿no? Y se va lastimosamente parar todo, o sea, se va a estancar el Parlamento, más que todo la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Senadores el levismo tiene mayoría, y en la Cámara de Senadores creo que no se ha dividido más allá de eso, ¿no? Creo que sigue Comunidad Ciudadana con una línea, Creemos con otra, y el MAS con el levismo en su mayoría y unos cuantos arcistas, ¿no? Entonces yo creo que en el Senado no hay mucho problema, la cosa es diputados. Y si no avanza en diputados, no avanza al Senado, y si del Senado va a diputados, igual se tranca en diputados, y el país se tranca porque no hay nada que solucione nada. Entonces es muy complejo eso, es muy complejo, porque, por ejemplo, en temas de créditos, nosotros podemos aprovechar eso, porque no vamos a aprobar ningún crédito porque el gobierno se despilfarra la plata como le da la gana. Pero en estos temas, por ejemplo, como asistencia familiar, como proyectos de ley que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la modificación del estupro a violación, que me parece fundamental, no podemos avanzar. No podemos avanzar no hemos podido ni siquiera debatir el presupuesto general, porque sabían que como había tanta diversidad nos iba a aprobar. Diversidad me refiero a los diferentes bloques, ¿no? Entonces, el estancamiento es para el país. No es para las fuerzas políticas, porque al final los políticos vamos a ir y venir siempre, pero es muy preocupante porque Bolivia está en una crisis tan profunda que este estancamiento desde el Parlamento lo que hace es ahondar la crisis y llevar a Bolivia a un lugar totalmente ya, inclusive me daría miedo que sea sin retorno próximo, y que sea un trabajo mucho más, de muchos años más, para retornar a una Bolivia un poco más estable. Uh-huh. Creo que algo que le falta a Bolivia son partidos políticos sólidos. Usualmente en otros países podemos ver partidos que están ya consolidados con, se puede decir, posturas o ideologías. En cambio, creo que en el caso boliviano muchos de las siglas políticas llegan a tal vez ver qué candidato tomar, digamos, para las elecciones a la presidencia. Entonces, usted mencionaba el tema de que cada ala que existe de tantos fraccionamientos en la Asamblea tiene su propia línea, pero ¿cuál es la línea de Comunidad Ciudadana, de los que no se fueron? ¿Qué principios, valores sigue Comunidad Ciudadana? Mira, nosotros nos reunimos para todos los tratamientos de los proyectos de ley o de créditos o de cualquier tema, para tener o intentar tener una línea unificada. Entonces, claro, nuestra línea es generalmente muy equilibrada, buscando siempre el centro porque el país es eso, pues es centro, es diversidad, es pluralidad. Entonces tenemos que buscar equilibrios para entender un poco lo que es la Bolivia profunda, la Bolivia real, y todo lo que engloba Bolivia. Y va variando también la línea de acuerdo a las diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, para este tema de litio, ¿no? que está ahorita tan terrible, nuestra línea, pero directa y contundente, es un rechazo absoluto, ¿no? Porque nuestros principios medioambientales, nuestros principios de consulta a los pueblos, son cosas innegociables para nosotros. Dentro de otras cosas, solo son esos 2 ejemplos que te pongo, ¿no? Entonces, nuestra línea ahí es directa, de rechazo absoluto, ¿no? El tema de créditos, rechazo absoluto. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dándole al gobierno salvavidas de créditos para que sigan pagándose sus sueldos y sigan haciendo cuestiones de corrupción, ¿no? Uh-huh. Porque
esa plata no va a los proyectos destinados, los créditos. Incluso los organismos internacionales que financian estos créditos han observado varios porque no han tenido, digamos, su destino. Entonces, en ese sentido, nosotros también mantenemos una línea de un rechazo absoluto. Uh-huh. Justamente hablando de rechazos a tal vez contratos, de préstamos y diferentes temas en sesiones de plenaria, sí quisiera saber qué opina respecto al voto nominal. Es decir, ya se tiene el voto electrónico, el voto secreto y el voto nominal dentro de la Asamblea, pero muchas veces en votos electrónicos distintos diputados han denunciado fraude. Sí. Es decir, que a pesar de que la mayoría de diputados expresó que su voto había sido en contra respecto a algo, resulta que ganó una mayoría, entre comillas. Entonces, ¿cuál cree que es la solución respecto a eso? ¿Usted cree que si todos los diputados llegan a un acuerdo, se puede llegar a tener un voto transparente de la mayoría de parlamentarios? Yo creo que el voto nominal es clave, más que todo porque estamos tan dispersos. Uh-huh. Y así, de cara al pueblo boliviano, dices, ¿no? Lo que de verdad crees y justificas tu votación, tu voto. Sí, por esto, no por esto. He sido una de las principales promotoras del voto electrónico. ¿Por qué? Porque el voto electrónico en todo el mundo transparenta. En todo el mundo es una forma de gobierno abierto, si quieres. ¿Por qué? Porque el sistema te permite configurar ese voto electrónico para que salga la lista de los nombres de los diputados que votan a favor o en contra. Lo que ha hecho el masismo con su típico afán de engañar y de mentir es configurar el aparato para que salgan solo tortas de números, sin saber quién vota qué. Y eso es tal cual un voto secreto, pero en 5 minutos, ¿no? Entonces ahí, uno, no sabemos si compran conciencias o no, o dos, si adulteran o no se alteran o no el sistema. ¿No? Según ellos no se puede y demás. Para el masismo todo se puede. Entonces, en ese sentido, hemos exigido, inclusive yo, que he sido una de las que más ha pedido el voto electrónico, ir al centro de cómputo, no sé qué se llama, para revisar los equipos con un técnico especializado y poder mostrarles que sí existe la configuración para que exista el voto con los nombres y con el cuadrito verde o rojo o amarillo en caso de abstinencia. Porque en el Senado, el día que han hecho la prueba de los aparatos, que es el mismo que el de diputados, precisamente salía el nombre del senador o senadora y el voto. Entonces se puede hacer eso. Pero como el masismo no tiene el interés de transparentar absolutamente nada, no lo va a hacer. Entonces creo yo que el voto nominal ahora debería utilizarse en todas las votaciones de todas las cosas para que la gente vea qué diputado hace qué, vota qué, aprueba qué, rechaza qué. Porque estamos en una situación tan compleja que a mí me indigna que me metan en una bolsa misma de otros parlamentarios, porque habemos diputados y senadores que hacemos, creo yo, un trabajo muy responsable, con mucha entrega al país. Yo me considero una patriota a muerte, entonces es muy injusto que te metan en una bolsa, a la misma bolsa, levantamanos, que les pagamos de nada, ¿no? Entonces entiendo el enojo y la frustración de la gente porque eso se muestra, pero con un voto nominal, por último, puedes justificar tu voto y dar un argumento sólido y válido para que la gente también te evalúe, ¿no? Y vea qué es lo que haces y ponga en una balanza tu trabajo. Uh-huh. Y justamente el tema del voto nominal es una iniciativa o muchos diputados, varios llegan a apoyar este tipo de voto, después argumentan que no pueden hacerlo porque se impone el tema del voto electrónico. Tal vez una solución en caso de que sea el voto electrónico es que en cada votación que se dé grabar el proceso de votación, y si todos los diputados harían esto, o al menos una mayoría, se podría lograr transparentar. Por ejemplo, ustedes que son parte de Comunidad Ciudadana, de los nuevos disidentes, llegar a proponer al jefe de bancada, tal vez Enrique Urquidi, que pueda empezar por él y los distintos diputados, empezar este método para que tal vez así se llegue a transparentar el voto, aunque sea de Comunidad Ciudadana. Sí, te cuento que las últimas votaciones lo que hemos hecho es, quienes estén rechazando en el electrónico, párense, nos hemos parado. Y no llegaban a mayoría. ¿Y qué haces? ¿No? ¿Qué haces?
¿Qué hace si el presidente agarra al secretario con su ojo biónico cuando no es electrónico y dice, sí, mayoría, no contó, y si la pantalla dice que 60 dijeron que sí, 20 que no y el resto se abstuvieron, ¿qué dice? O sea, gritamos, hemos tomado testera, hemos hecho todo. No les importa absolutamente nada, ¿no? De hecho, varios de nosotros siempre nos grabamos cuando votamos, siempre. Está a mi lado Mayra Salles, Luisa Nayar, aquí está Toribia Lero, entonces nos grabamos. O sea, no nos controlamos, pero cada uno graba y tenemos nuestro registro de nuestros votos en cada una de las votaciones electrónicas, porque creo que es una forma de transparentar el voto. Inclusive cuando hay voto secreto, nosotros como comunidad ciudadana de manera orgánica, los no disidentes, siempre mandamos la foto de nuestro voto, porque el que nada debe, nada teme, así que si puedes mandar tu foto de tu voto, mandas, pues, ¿no? Entonces siempre hemos mandado. En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Cambiando de tema respecto a elecciones que son este año, sí quería saber su postura respecto al Frente Único que se está consolidando últimamente. ¿Y cuál es su posición al respecto? ¿Apoya algún candidato en específico? Yo, por consecuencia a la decisión orgánica que hemos tomado como comunidad ciudadana a la cabeza de Carlos, yo apoyo al bloque de unidad. El candidato que salga de este bloque de unidad, que veo yo, y no solo yo, sino la gente, ustedes, la debilidad de este bloque, creo yo que hay que apoyar a quien salga de este bloque y hay que trabajar para que más líderes se vayan uniendo a esto, porque es urgente, o sea, es una emergencia lo que está pasando en Bolivia. Si no nos unimos, si no logramos una cohesión de todos los opositores, el MAS no se va a ir, ¿no? Porque la dispersión del voto va a hacer que pase lo mismo de siempre. No tengo un candidato preferido, mi candidato hubiera sido Carlos Mesa. Siempre digo que el candidato a la presidencia tiene que saber bailar cueca. Creo que casi nadie sabe bailar cueca. Lo digo solamente por una cuestión simbólica de la representación nacional, pero esperemos de verdad que salga algo bueno de esta unidad, porque no solo yo, estamos todos los bolivianos, creo, esperanzados, y esta esperanza, creo yo, ha nacido en las elecciones judiciales, cuando la oposición, y lo voy a decir con nombre y apellido, creo que Luciana Campero ha tenido un papel fundamental en las elecciones judiciales para decirle a la gente por quién no habría que votar, ¿no? Y por quiénes eran, digamos, los perfiles más probos, y la gente se ha guiado por esta cosa que hemos intentado seguir de Luciana, y se ha logrado tener candidatos electos ya más probos que no son inclinados al masismo, y eso le ha dado una esperanza a la gente de que si nos unimos y votamos en bloque de oposición al MAS, podemos tener otro tipo de resultados como en las elecciones judiciales. Entonces, ojalá de este bloque de unidad de verdad salga algo bueno, y que quien tenga la posibilidad trabaje en equipo, podamos construir un programa de gobierno de verdad apto para Bolivia, y que el que no gane cumpla su palabra y que siga y apoye al que esté encabezando. Y respecto a otros candidatos, justamente usted como cochabambina, el tema de Manfred Reyes Villa, él ya expresó que no se va a unir a tal vez este Frente Único que está construido por Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, etcétera. ¿Qué piensa respecto a él? ¿Usted cree que los rumores de que él es parte del arcismo, tiene un pacto con el MAS, es real? Sabes que no son por rumores, ¿no? El Manfred le ha dado una calificación, creo que de 7 a Luis Arce, no sé si es 6 o 7, pero me parece que 6 ya es una excelente calificación, 7 por demás. Entonces tú no puedes darle una calificación de más de la mitad a un presidente que ha llevado a una crisis tan profunda a nuestro país. No puedes hacerlo, ¿no? El pez muere por su propia boca, y él lo ha hecho, y hemos visto varios signos también. Creo que he escuchado por ahí que el Manfred decía que no se va a unir a la vieja política. O sea, ¿qué cree el Manfred? Pues que tiene 20 años. El Manfred es de la promo del Carlos Mesa, del Tuto, del Samuel, o sea, son de la misma promo. Creo que se llevan por 2 años ya, ¿no? O sea, no entiendo ese su enfoque de
nuevas generaciones, porque además nosotros estamos viendo en Cochabamba, ¿no? El Manfred sí sabe poner lindas flores, Cochabamba se ve muy linda, pero los problemas reales de Cochabamba no los ha solucionado, ¿no? Es fácil maquillarse, ¿no? Yo hablo, digamos, a mí me gusta maquillarme, es fácil maquillarte, pero si no trabajas lo de adentro, ¿no? Lo mismo pasa con Cochabamba. Cochabamba todos dicen está linda, está linda. A mí me encanta mi ciudad, amo Cochabamba, está muy linda. Pero no se ha solucionado el tema de la Laguna Lalay, no se ha solucionado el tema de la basura, que son temas de muchos años de Cochabamba. Manfred ya ha sido alcalde, ya tenía esos problemas, no los ha solucionado ahora. Y por otro lado, creo que Manfred se está equivocando porque si Manfred se uniría a la unidad, ¿tú crees que no sería el más votado considerando los números que tiene? O sea, sí sería, ¿no? Hay algo más atrás que tiene que ver su vínculo con el arcismo. Entonces, Manfred, dentro de también los casos de corrupción que hemos visto en Cochabamba, ojalá no sean pues los casos de corrupción ya en macro, cuando ojalá no sea presidente, pero si es presidente de Bolivia van a ser los mismos casos de corrupción después en todo el país, ¿no? Y eso es muy preocupante, nos preocupa mucho porque en Cochabamba hemos tenido muchísimas denuncias de parte de la alcaldía, ¿no? Abusos de poder, el hecho de que deje a su hijo a cargo de la alcaldía, no es pues esto por herencia, ¿no? Entiendo que sea concejal y que son cargos electos, pero hay muchos más concejales y yo creo que Manfred se está equivocando mucho y que si es que el masismo vuelve a ganar, un gran responsable de esto va a ser Manfred Reyes Villa. Cambiando de tema, un poco de ideología, usted mencionaba el tema de que tal vez la Comunidad Ciudadana sí tiene el tema de la ideología de centro, no sé si se refería a eso, pero usted como Samantha Nogales, ¿qué ideología tiene? ¿Sabes qué? El tema de las ideologías, yo creo que ya no van, están muy distorsionadas. Por ejemplo, el masismo se dice de izquierda, yo creo que en muchas cosas es ultraderecha, digamos, en algunas, ¿no? Y decirse de izquierda o de derecha, yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que ahora la política tiene que estar basada en causas. Y las causas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en temas de derechos humanos, yo voy a ser un poco más progresista. ¿En qué sentido? Que los derechos humanos siempre avanzan, nunca retroceden. Pero en temas económicos quizás sea un poquito más liberal, ¿no? Entonces no podría decirte la verdad si soy de izquierda o derecha, por eso prefiero decir que soy de centro, porque creo que el centro encuentra equilibrios, el centro es más responsable, el centro entiende la democracia y yo me mantendría en un centro si me quieres hacer decir, digamos, un tema ideológico. El tema de que el masismo a veces tiene acciones de extrema derecha, ¿a cuáles se refiere? Por ejemplo, dime un masista que no tenga un iPhone, digamos, ¿no? O sea, me refiero al capitalismo, me refiero a todo lo que eso critican ellos, que al final es una cuestión cotidiana que uno vive así, pues, pero ellos critican mucho eso, pero viven así. Son muy platudos, viajan por todo el mundo, sin ir más allá, o sea, tienen visa a Estados Unidos, viajan a Estados Unidos, critican eso, o sea, es una hipocresía absoluta la del masismo, ¿no? Y solo son pequeños ejemplos. Uh-huh. Pero yo creo que no existe en Bolivia actualmente no voy a decir partidos porque no hay muchos partidos, creo que el único partido político grande, lastimosamente, es el MAS, pero ninguna fuerza política en Bolivia que tenga una ideología, si quieres, de izquierda o derecha, así bien planteada. Ni siquiera los liberales en Bolivia creo que la tienen clara, salvo unas cuantas excepciones que yo podría rescatar. No sé si Jaime Dún es liberal, pero creo que sí, y me parece que la tiene un poco más clara que el resto, pero no podría decirte qué partido es de izquierda o qué partido es de derecha, netamente. Se ha distorsionado el tema ideológico, también por lo histórico, creo, ¿no? ¿Y qué es ser de extrema derecha? Yo creo que cualquier polo radical, en este caso la extrema derecha,
también se ha distorsionado en nuestro país. Por ejemplo, si tú le preguntas a una persona, o incluso me preguntas a mí, en el imaginario ser de extrema derecha es ser el Camba platudo de Santa Cruz, ¿no? Que tiene, por ejemplo, no sé, vinculado con la iglesia, con el tema económico, con el tema del capital, con el tema de la empresa privada, y a mí no me parecen mal esos temas. Entonces, por eso te digo, es muy difícil ahora inclusive definir la extrema derecha, la extrema izquierda o la izquierda, la derecha, la polarización. Yo creo que ahora aterrizando en Bolivia está mal hablar de derechas o izquierdas porque, y menos de extremos, porque los extremos siempre llegan a unirse de una u otra forma y eso le hace daño al país, ¿no? Y eso le hace daño al país. Yo creo que ahora tenemos que enfocarnos en un centro democrático, en cuestiones equilibradas, en propuestas de soluciones directas al país, en propuestas que solucionen causas de nuestro país. En este momento creo que la causa más importante es el tema económico. La gente necesita comer, la gente necesita trabajar. La informalidad de nuestro país, que creo que borda el 80% de informalidad, hace que sea un país que la mayoría de los bolivianos no tienen, por ejemplo, beneficios sociales, no tienen seguro médico. Entonces, estos problemas que tienen que ver con lo económico, la falta de dólares, la falta de combustible, todo eso hace que creo que los candidatos tengan que enfocarse en temas netamente económicos, en diversificar la economía, que es fundamental, el extractivismo, que ha llevado como bandera el masismo, ha llevado a Bolivia donde está ahora. Y existen muchas formas de diversificar la economía. Estamos trabajando nosotros un proyecto de ley de cultura viva que tiene que ver con el incentivo fiscal al empresario privado que aporte en temas culturales, por ejemplo, a Bolivia, porque la economía naranja y creativa tiene resultados positivos para el incremento del PIB en los países. Entonces, es eso, es la economía, no es tanto la ideología en lo que hay que trabajar ahora. ¿No cree que tal vez lo que usted dijo, el tema de los Cambas, les chocaría un poco a los que son de la región, tal vez la media luna del oriente, los cruceños, etcétera? Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del imaginario. Yo creo que los Cambas son absolutamente exitosos y tienen una forma de pensar muy diferente que a mí me parece re interesante. Las veces que he ido a Santa Cruz, que de hecho me encanta, y he hablado de política, es muy diferente a la del país, a la del resto del país. Tal vez porque estoy acostumbrada un poco más a como he vivido en La Paz y en Cochabamba, ¿no? Estoy más acostumbrada, pero Santa Cruz tiene una forma interesante de ver incluso la vida. ¿Por qué crees que hay tanta migración del interior del país a Santa Cruz? Porque tienen una visión distinta de la inversión, del manejo económico, de la empresa privada, y eso a mí me parece interesantísimo. Creo que es importante aclarar que es el imaginario, ¿no? Tú dices extrema derecha, los Cambas platudos, empresarios, y no creo que necesariamente sea así. Yo creo que hay pues un Camba platudo que tal vez también tiene, ¿no? Que era exmirista, digamos, ¿no? No sé, no lo sé. Es tan diversa nuestra Bolivia que sabe Dios cómo estamos distribuidos ideológicamente en nuestro país. ¿Usted cuál cree que son las políticas económicas necesarias para afrontar en esta crisis económica que estamos a la vuelta de la esquina, o tal vez viviéndola de manera muy escondida, oculta, sin darnos cuenta, por así decirlo? Sí, mira, primero creo que la diversificación económica es fundamental. Salir del extractivismo, darle a Bolivia, por ejemplo, está la economía verde en temas medioambientales, la economía naranja creativa en temas culturales, innovadores, de temas tecnológicos, el tema de la economía violeta, que tiene que ver con economía circular y del cuidado, que tiene que ver con el tema de las mujeres. Eso es una partecita chiquita, digamos, de cómo diversificar la economía. Había escuchado en una propuesta, creo que de Samuel Doria Medina, no estoy segura, que en 100 días iba a resolver el tema económico. Habría que ver, 100 días es poco, pero es un empresario exitoso, tal vez lo logra, no sabemos. Pero hablaba del tema de los dólares. Creo que es importante que Bolivia
Lo que pasa es que el relacionamiento de Bolivia también con otros países es muy complejo en estos últimos años porque el masismo, con sus inclinaciones socialistas, digamos, ha hecho que nos alejemos y tengamos mal relacionamiento internacional con otros países. Entonces creo que hay que volver a tener estas relaciones internacionales con países, digamos, grandes que pueden ayudar a generar economía a Bolivia. Tuto también planteaba el tema de la FMI, ¿no? Y creo que por ahí también va. Yo no soy economista, no me animaría a ser candidata a la presidencia porque no la tengo clara en esos temas, pero creo que quienes están ahora queriendo enfrentar ese gran reto tienen que reunirse con gente que la tiene clara, como ponía el ejemplo de Jaime Dunn. Creo que en temas económicos tiene una propuesta interesante, no la conozco a profundidad, he escuchado, por ejemplo, escuché una propuesta que tiene del tema de educación y salud, de que el Estado le pueda dar a cada persona X cantidad de dinero, creo que se refería a $1,700 por boliviano, para que ellos puedan administrar esta plata y decidir qué tipo de educación y salud quieren tener, si privada o estatal. Y porque el presupuesto general del Estado destinado a educación y salud es nomás elevado y tú tienes que hacer fila en la caja a las 3 de la mañana para que te atiendan. Entonces no es un sistema eficiente. Por lo tanto, él decía darle su plata a la gente y que ellos vean qué quieren, ¿no? Qué tipo de educación o qué tipo de salud quieren tener. Entonces creo que ahora es momento de que los candidatos se sienten con personas especializadas en economía, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea, hay que bajarle a los egos, hay que bajarle al protagonismo, a la ambición de poder por el poder y poner a Bolivia arribita para que el bien mayor sea Bolivia, ¿no? Y no necesariamente los egos políticos, que creo que eso es lo que principalmente ha llevado al fracaso cualquier intento de volver al gobierno, ¿no? Me refiero a la oposición. Ya tal vez terminando la entrevista, en los últimos días un tema muy polémico fue la intervención del periodista Alcázar. ¿Es periodista? No creo. Presentador, sí, de televisión, respecto al voto universal. Quisiera saber su opinión al respecto. Me parece pues altamente irresponsable lo que ha hecho, ¿no? Y no sé si me parece más irresponsable lo que ha dicho al principio, lo que han respondido sus seguidores o lo que ha dicho después en sus disculpas. Ya no sé cuál es peor. Primero, que él hablaba de la libertad de expresión. Si tú hablas de la libertad de expresión en ese caso en específico, ¿qué se dice? Es como el huevo y la gallina, porque los otros que lo han criticado también, pues, entre comillas, tienen libertad de expresión para hacerlo, ¿no? Lo que ha pasado en la Revolución del 52 es histórico para Bolivia. Tú y yo no podríamos votar si le haríamos caso a este chico, Mario de Alcázar, ¿no? Si le haríamos caso, no votaríamos tú y yo. Por ejemplo, no votaría la presentadora que estaba a su lado, que le daba la razón, ¿no? Porque el voto de las mujeres también se ha tomado en cuenta en 1952. Yo he nacido en Punata, que es un pueblo del Valle Alto de Cochabamba. Mis abuelos son de Villarribero, son de pueblo. O sea, ni mis abuelos podían votar, ni mi mamá podía votar, ni mi hermano podía votar, ni yo por ser del campo podía votar, simplemente porque nací en el campo. O sea, sacado o sea, no podía creer, yo lo escuché, lo vi, respiré y dije, no puede ser esto, o sea, no puedes escuchar, pero ¿sabes qué? No es solo él, no has leído los comentarios, son terribles, sí, yo apoyo, es que él dice lo que todos pensamos, ninguno de esos podía haber votado. Creo que la Natalia Aparicio decía, si Mario Alcázar daba su examen tampoco iba a poder votar, sí, no iba a poder votar, ¿no? Y luego sale a pedir unas disculpas, entre comillas, pero también dice, salió a pedir disculpas para no ganarme un proceso con el defensor del pueblo, más o menos, ha dicho, en líneas generales. Y al final dice que le han distorsionado, que él es humorista. No se distorsionó nada, porque después de que alguien me dijo, pero eres humorista, dice todo en doble sentido, me tomé la molestia de ver todo el programa y no ha habido una descontextualización y él ha sido altamente irresponsable. Y yo creo que ahí hay que hacer una pequeña reflexión para estos programas de streaming, porque
tú estás siendo un líder de opinión. Tú estás siendo un influencer, como se dice, ¿no?, en las plataformas. No puedes decir algo tan irresponsable que va en contra de, si te das cuenta, todos los bolivianos. Porque todos venimos o sea, ¿cuántas personas tomaban la decisión antes del 52? Que creo que eran entre 2.800 y 3.000 personas que votaban y tomaban las decisiones por los millones del resto de bolivianos. Y ahora resulta que porque una persona del campo no fue a estudiar a la universidad, no puede votar, a la mierda. No, pues, ¿cómo? ¿No? Y lo que más me molesta es que se retorne a la polarización. Bolivia necesita reconciliación y este tipo de argumentos hace que nos polaricemos otra vez, ¿no? Yo soy formado, tú no votas. Yo sí, porque yo estudié en la U, es un ejemplo, ¿no? Y ¿sabes qué? Nos pasa eso todo el tiempo, inclusive en el Parlamento, pero al revés. 1000 veces una colega mía de pollera me ha dicho, a mí que no me he visto de pollera, me ha dicho, tú me discriminas porque soy del campo y tú has estudiado, y porque has estudiado me discriminas. O sea, estudiar también cuesta. No es gratis estudiar, no es fácil estudiar, entrar a la universidad también cuesta. Por ejemplo, no todos tenemos el privilegio de tener plata y entrar a una universidad privada, sino más, yo estudié en la Católica, sí, con beca todos los años, sí, con beca trabajo y con beca de estudios toda la vida. No hubiera podido estudiar en la Católica, porque es caro, sí, pero me he esforzado en hacerlo. No me he visto de pollera, pero nací en el Valle Alto, toco charango, canto en quechua, hablo en quechua, pero no porque me veo diferente voy a ser diferente a mi colega de pollera, ¿no? Entonces, la polarización está mal. Es otra cosa que tienen que tomar en cuenta, de ver mecanismos de reconciliación entre bolivianos, porque lo que nos caracteriza también es la diversidad, sí, regional y todo lo que quieras, pero al final de cuentas somos una esencia también, ¿no?, como bolivianos, y eso se debería recuperar. Eso se debería recuperar, y a estas personas como este presentador hay que exigirles mayor responsabilidad, y que inclusive la ley de imprenta o los tribunales de ética de los medios de comunicación deberían llegar también a este tipo de presentadores, porque son parte de una forma de medios de comunicación que son las redes sociales. Entonces deberían tener algún tipo de no castigo, pero por lo menos de llamada de atención para que sean más responsables en lo que dicen. Lo que ha hecho de verdad es un retroceso muy grande, y lo más preocupante es que la gente que lo apoya, que no hubiera podido votar y no hubiera podido participar de absolutamente nada, no hubiera podido entrar a la universidad, no hubiera podido hacer nada, ¿no? Y lamento mucho las declaraciones de esta persona que me parece demasiado soberbia, más que todo por sus disculpas últimas, que han sido solamente por no ganarse un proceso. Respecto a lo que usted decía, que tal vez siente que la discriminación en el Parlamento se dio un poco a la inversa por el caso que usted mencionó, ¿no cree que es bueno ver las dos caras de la moneda y que tal vez las causas son diferentes? Tal vez hay que cuestionarse, y le pregunto a usted por qué cree que aún hay sectores de la población que piensan, por ejemplo, que no se tiene que ver, no debe existir el voto universal por el tema de estudios que usted mencionaba, pero también porque cree que hay personas justamente tal vez que se visten de pollera, que discriminan a otros que han estudiado. ¿Cuáles creen que son las mismas causas, o cuáles son las causas que diferencian una de la otra? ¿Sabes qué pasa? Que el masismo en estos años ha adoctrinado tanto a la gente del campo, que la gente del campo cree, de verdad cree, cada vez menos, pero creen aún que somos distintos, ¿no? Que somos distintos, que ellos son víctimas, que ellos están por debajo. Entonces, con ese resentimiento, creen que son discriminados, porque, voy a hacer un paréntesis, en Bolivia sigue habiendo la discriminación, no voy a decir que no. Bolivia sigue discriminando a la gente por ser del campo, ser de pollera, hablamos hace un rato de eso,
pero el adoctrinamiento que ha tenido el masismo sobre estas personas, y me incluyo, porque yo ya me habré venido de niña a la ciudad, pero mis abuelos han crecido en el campo. Yo me he criado en mis vacaciones en el campo, y de una u otra forma he visto cómo el masismo ha adoctrinado a los pueblos indígenas, originarios y campesinos de este país para que tengan ese resentimiento. Y si no eres del MAS, no eres un campesino, no eres originario. Hace poco le ha pasado a Toribia Lero algo terrible. ¿Y saben qué? No le ha pasado hace poco. Con Toribia todo mi cariño y mi solidaridad. El día 1 en este Parlamento, el 2020, en noviembre del 2020, parlamentarias del MAS de pollera le han jalado la pollera a Toribia Lero, queriendo sacarle la pollera y diciéndole: traidora, tú no eres campesina. Y me ha parecido atroz, porque no puede pasar eso en el país. No porque no seas del MAS no eres campesino originario y puedas pensar diferente, ¿no? Y no por haber nacido en el campo, tú no puedes salir a la ciudad. O sea, hay diferentes realidades, diferentes todo, y tenemos que empezar a respetarnos todos, a reconciliarnos todos, y empezar a crear esta noción de patria. De verdad, la patria va más allá de los partidos políticos, va más allá de las ideologías. Yo siempre encuentro a la patria con la cultura, porque nuestra diversidad cultural nos muestra la riqueza que tenemos en el mundo. ¿Cuánta gente? La BBC ha dicho que Bolivia es uno de los 25 países por visitar porque tiene mucha riqueza cultural, porque es hermosa, por el Salar de Uyuni, por el Carnaval de Oruro. Tenemos tanto y nos distraemos en las diferencias que se han convertido más políticas, y la polarización se basa en eso. Ya, es netamente político. O eres masista o no eres masista, o eres pitita, si eres pitita. O sea, no hay... ya o eres también el tema del regionalismo, ¿no? En algún momento hablábamos de que la polarización ha dejado de ser polarización, sino ha sido un desquebrajamiento, porque ya no solo hay polos, sino que hay un rencor y un resentimiento colectivo, y esto no ayuda a Bolivia, no ayuda, y lo único que crea es mayor confrontación entre bolivianos, y eso ha pasado. Por ejemplo, el 2019, después del fraude monumental que ha hecho Evo Morales, yo me acuerdo en Cochabamba estaba la resistencia y estaban viniendo los campesinos del trópico, y se quedó una señora de pollera solita y se puso de rodillas y les rogó a los de la resistencia: no me maten, por favor, porque... Y ellos: pero no la vamos a matar. No, es que me han dicho que porque soy chola me van a matar ustedes, caras, ¿no? Así, se arrodilla, y hay videos. Y me parece atroz, porque ahí está el adoctrinamiento, lo que les dicen que les van a hacer, y por eso van a atacar también. ¿Cuánta gente del campo va solamente a estas cosas masivas del MAS porque les obligan en sus sindicatos y por miedo, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso se tiene que acabar. Y como bien decías, es importante también que en Bolivia existan, ¿no?, partidos políticos más sólidos, con programas más sólidos, con programas serios, legítimos, desde la sociedad civil también. Y ojalá de verdad que este 2025 tengamos un nuevo aire en Bolivia, un nuevo gobierno que le dé un camino y un destino a Bolivia que es necesario para absolutamente todos. Perfecto, diputada. Un mensaje que le quiera dar tal vez a a la gente que nos ve, que sobre todo son jóvenes. Sí, un mensaje a los jóvenes, que son la mayor cantidad de votantes este 2025. Hay que tomar en cuenta, y muy, muy en cuenta, que el voto es fundamental el 2025. El control electoral es clave para que, uno, no exista fraude electoral otra vez en Bolivia, y dos, que se garanticen elecciones transparentes. Es por eso que si tú quieres ser parte de esa transformación en Bolivia, tienes que buscar la forma de ser protagonista a través del control electoral. El control electoral son dos palabras mágicas que necesita Bolivia para este 2025, y que los candidatos a la presidencia le bajen al ego, que entiendan que Bolivia es más importante que sus egos, que sus logros, entre comillas, y que mañana
el pueblo y la historia juzgará las decisiones que ustedes tomen, porque este 2025 va a ser histórico y tenemos que sacar al movimiento al socialismo de nuestro país. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.